Suena a un descubrimiento serio. Al parecer, las explicaciones científicas eran combinadas con expresiones de un latín que solo los entendidos podrían catalogar como inventado. Claro, es tan solo una parodia. Imitar el tono de los estudios científicos inventando categorías evolutivas es muy divertido. El hallazgo era mucho más que espectacular. Un esqueleto que presentaba ruedas en lugar de piernas, una adaptación que permitía a ese sujeto un desplazamiento perfecto sobre cualquier terreno, una mutación genética muy útil y oportuna. Nos encontramos, pues, ante una criatura híbrida, mitad humana, mitad mecánica, un antepasado del Homo sapiens, el auténtico eslabón perdido. Bienvenidos a Encuentros en la Frontera. Bienvenidos a Encuentros en la Frontera, un podcast que parte de la idea de que para descubrir lo que hay más allá de lo evidente es necesario ser un habitante de frontera. Os habla Victoria Maroto y me acompañan en esta apasionante aventura Consoli del Coso y Andrés Guerra. ¿Qué tal, compañeros? Hola. 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 De verdad, es que ya... Hola. Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver ¿Cómo están ustedes? Como los payasos de la TV. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Venga, hacemos la ola. Hijo. Madre mía, de verdad, lo que hace ya la cabeza. Estamos a martes. Exactamente. Verás. Lo damos todo, fíjate que estamos empezando la semana. Bueno, pues en esta primera sección, ¿qué es lo que traemos para hoy? Libros raros. Rarete. En la segunda, como siempre, noticias increíblemente ciertas. Y para el cierre, vamos a cerrar a lo grande, porque Consoli nos traerá los secretos más jugositos del polifacético filósofo medieval Ramon Llull. Toma. Comenzamos. Toma ya. Bueno, en esta primera sección de libros raros. Uy, por cierto, parece que vengo hoy borracha. Sí. Que conste que soy abstemia, ¿eh? O sea, a ver qué hace por las tardes, los Consoli, martes. que me conoce muy bien, soy la niña de los zumitos. Es astemia a veces. Sí, pues ese que sea sin azúcar. Porque Por favor, no desveles secretos aquí humanos. Menos azúcar en los zumos porque se te va. Es verdad, se me va manos. la olla. No, pues fíjate, tomo zumo sin azúcar y procuro no beber alcohol. Eso sí, eso no hay, es veces vivir que ya, hay veces que se me va la olla. Eso ya no es vivir. Consoli, en la última reunión que tuvimos, es que estaba yo muy hasta las narices y dije, ¡a tomar por saco! O sea, Me voy a tomar un biofruta tropical. no, me bebí hasta el agua de los floreros, o sea... Amigo. Entonces, vamos. Pero eso ocurre... Es una contradicción. Eso ocurre... No, una contradicción, no. Le Eso... fui yo a buscar un Steel y casi se lo llevo y la veo con una copa. Digo, ¿qué haces? Total. ¿Pero qué es Vamos esto? a ver, Me eso, estoy alineado ahí un eso es poquito. como el cometa Halley, pasa cada X tiempo. Y es que ese día yo necesitaba reventar y reventé por ahí. O sea, menos mal que... no, o sea, ¿qué vamos a hacerle? Cada uno necesita evacuar cuando puede. Bueno, vamos al lío. Mi libro raro es de Homo Rodans. ¿Os suena? Toma. Para nada. Para nada. Rodans. Bueno, en muchas ocasiones he hablado de una pintora, una artista española / mexicana que me flipa mucho. ¿Os acordáis? Ahora dice, pues no. ¿Por Remedios, quién es? ¿la Reme? La ¿Remedios Reme. Varo? ¿Remedios Varo? ¿Por quién es? Mi artista fetiche. Bueno, pues, aunque no lo creáis, vuelve Remedios Varo. Toma. Bueno, como ya he manifestado en diversas ocasiones, una de mis artistas favoritas es la pintora Remedios Varo. Y estudiando su vida y obra, descubrí que además de pintora e ilustradora, era una auténtica artista multidisciplinar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que además de pintar y de ilustrar y también restauraba muebles, es que esta mujer Muy hacía de completa, todo. muy completa. La vida, Te sacaba el perro, arreglaba el jardín. de todo. También es verdad que era por la necesidad, porque ella quería ser artista plástica, pero la necesidad le obligó a hacer de todo. Era mocatriz.
Bueno, pues también tenía una faceta de escritora, que aunque esta faceta era más bien en su ámbito privado. En sus ratos libres. Sí, la verdad es que ella desbordaba arte por todas partes y no tenía una pretensión exacta de publicar, pero sí que es verdad que escribía cartas a desconocidos muy divertidas, o sea, se imaginaba, o sea, cogía el listín telefónico. En seres humanos actuales existía un listín telefónico, aunque ahora no lo utilizábamos. Esta mujer lo abría, decía, pues y escribía cartas a personajes anónimos. O sea, preferiblemente buscaba por profesiones y, por ejemplo, carta anónima a un psicólogo, carta anónima a un... Y la verdad es que eran súper divertidas porque esta mujer empleaba un humor surrealista que te meabas. Vale, pues eso, cartas, también sus obras las describía por escrito. Y gracias a esas descripciones pues conocemos la simbología y el porqué de cada una de las obras, y también junto con su amiga Leonora Carrington pues escribía cuentos, historias, recetas mágicas también, y bueno, entre esos escritos escribió un pequeño librito que se llamaba The Homo Rodans, que es el único publicado, ¿vale? Se publicó de manera póstuma, pero realmente es el único libro publicado, aunque luego posteriormente pues diferentes estudiosos y estudiosas de su vida pues han ido publicando, han hecho también una reunión de sus cartas, pero como tal libro de ella, de Homo Rodans. Bueno, pues se trata de un texto muy breve y satírico que podríamos catalogar como una obra literaria humorística, cuya pretensión es parodiar los tratados científicos y antropológicos de finales del XIX y principios del XX. Este libro se escribió aproximadamente en el año 59 del siglo pasado, por si acaso alguien no se había ubicado en qué año estamos, y está firmado con un seudónimo ficticio. Se supone que lo escribía un antropólogo alemán llamado Halictio von Feuersmith. Muy bien. ¿Vale? Pero lo escribió ella, ¿vale? La misma... Claro, ya como que lo estaba escribiendo un científico, ¿no? Todo esto muy paródico. El tema central es desvelar a la comunidad científica la existencia de una especie humana anterior al Homo sapiens, llamada Homo Rodans, es decir, el hombre que rueda. ¿Vale? Pues sí. Bueno, Conozco yo algunos de ¿a esos. que sí? Pues ya está. El texto está escrito como si fuese un informe científico, lleno de tecnicismos, observaciones anatómicas y falsas citas en latín. O sea, todas las citas en latín se las inventó ella. O sea, directamente. O sea, que esta tiene una cachonda. El autor ficticio, o sea, el antropólogo alemán Feuersmith, describe los restos del supuesto eslabón perdido del Homo sapiens. Bueno, resulta que este eslabón perdido tenía ruedas en lugar de piernas, una estructura ósea que contaba con 50 vértebras lumbares, o sea, una barbaridad, alas de pterodáctilo que parecían como una especie de paraguas en la parte de la cabeza, y que evolucionó de tal forma, ¿vale?, que sus restos, al ser descubiertos en la actualidad, eran confundidos con objetos cotidianos. O sea, confundía, pues, mira, esto parece un bastón, esto parece un paraguas. O sea, atención a las explicaciones de Feuersmith, ¿vale? O sea, bueno, todo se presenta en un tono aparentemente serio, ¿vale? Porque aunque es totalmente humorístico y jocoso, o sea, lo escribe de tal manera que parece un texto científico de verdad, o sea, con total seriedad, ¿vale? Y, claro, eso lo hace más disparatado si cabe. El sentido simbólico de la obra es una crítica y parodia hacia la ciencia que ella conocía y que vivió, evidentemente, de finales del XIX y principios del XX. Recordemos que ella nació en el año 1908. Y, bueno, esa crítica iba en el sentido de la excesiva objetividad e inmovilismo de la ciencia, que no admitía más opciones que lo oficialmente aceptado. Como vemos, tampoco hemos evolucionado mucho. Exacto. O sea, vamos a ver, ella criticaba pues eso, que tuviesen los científicos la mente tan cuadriculada y que no tuviesen una mente más abierta a la hora de aceptar pues ciertas opciones, ¿vale? Entonces criticó la fe ciega en el progreso como única opción de la evolución de la sociedad y la mecanización del ser humano moderno, ¿vale? Era como la alienación del ser humano y el hecho de que empezara a perder como el alma, ¿vale? La excesiva mecanización, la excesiva tecnología, la fe ciega en la ciencia, olvidándote de la humanidad. Entonces el Homo Rodans
representa al ser humano transformado en máquina que ha perdido el contacto con la naturaleza y que actúa sin dirección propia. Me parece una obra Pues me parece muy actual. Exacto. Sí, sí, O sea, a pesar de haber sido escrita pues a finales de los años 50, me parece algo muy actual. Pues muy profética, la verdad. Totalmente, así era Remedios. La reme, anda con la reme. Era una maga esta Hacía de mujer. todo, sí, sí, sí. Esta crítica también la traslada a su obra pictórica. Luego, si observáis su obra pictórica, aparecen muchos personajes que no tienen piernas, que tienen ruedas y que van rodando de un sitio a otro. Entonces, trasladaba esta idea de la mecanización del ser humano también a sus obras pictóricas. Para dar peso a este texto, Remedios no se quedó solamente en el texto, ¿vale? Creó al verdadero Homo Rodans. ¿Y cómo lo hizo? Para que veáis el humor y lo cachonda que era esta mujer. Bueno, pues resulta que ella quería como demostrar físicamente el hallazgo arqueológico y entonces lo que hizo fue coger restos de comidas, ¿vale? Restos de pollo, o sea, huesos de pollo, huesos de pavo, de pato, de pescado. Es un y popurrí ahí, un bueno. popurrí, ¿vale? Y con un alambre creó, o sea, realmente hizo al Homo Rodans. O sea, Está bien. y se ve la cabeza, lo que es la espina dorsal y todo acabado en una rueda. Luego me gustaría que todo quien nos oiga, bueno, y vosotros también cuando tengáis oportunidad, ir a buscar al Homo Rodans, que hay una escultura hecha de huesos de comida, ¿vale? Que representa los restos arqueológicos del verdadero Homo Rodans. A este divertimento, a esta experimentación le ayudó los hijos de su primer marido, porque esta mujer tenía la particularidad de que se llevaba súper bien con todos sus ex, ¿vale? Entonces su primer marido, pues claro, cuando se separó y tuvo otra mujer, pues tuvo un par de hijos y ya los asumió, como ya no tuvo hijos, pues asumía que eran como sus hijos, ¿vale? Entonces se los llevaba, les enseñaba a pintar y tal, y entonces dijo, mira chicos, lo que se me ha ocurrido, y se pusieron Mira, todos a la mesa tú camilla verás. con los huesos de la comida y los limpiaron súper bien y crearon al Homo Rodans. O sea, muy fuerte. Me estás dando ideas. Totalmente. Tenéis que pero claro, es que tú das tu cuenta cómo maquinaba la cabeza de esa mujer que crean a ese eslabón perdido del Homo sapiens y luego escribe un texto científico, supuestamente, y luego lo que pretende es darlo a conocer como crítica a la ciencia de la época. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué fue primero? El texto. Primero- No, perdona, primero fue el Homo Rodans y o luego sea, fue el texto. Y, o sea, que lo hicieron y dijeron, me voy a inventar una historia de este personaje, ¿no? Es que, a ver, todo vino realmente por una lesión. Vale, ella ya empezaba ya en aquella época, bueno, ella ha pintado siempre, lo que pasa que su obra de madurez ya fue al último momento de su vida cuando ya tuvo una estabilidad emocional y económica, porque al principio, por cuestiones de falta de liquidez, pues entonces tuvo que dedicarse a 200.000 cosas, lo que os he dicho antes, ¿no? Entonces, hubo una época en la que tuvo una lesión lumbar en la espalda, entonces no podía pintar y no podía. Y entonces ella, como era muy creativa, pues se le ocurrió la idea del Homo Rodans. Entonces estuvo ahí creando al bicho, ¿sabes? Físicamente tridimensional y también estuvo escribiendo el texto. Y esto era un juego creativo que luego al final tuvo una relevancia y la verdad es que a la gente le parecía súper simpático. Y bueno, en la actualidad la escultura y el texto se encuentran en una colección privada. En resumen, nos encontramos con un falso estudio científico escrito con un humor surrealista, muy ingenioso y que nos invita a reflexionar sobre la evolución, el excesivo celo de la ciencia que paradójicamente no evoluciona, como pasa actualmente, y la pérdida de lo humano frente a la máquina. O sea, me parece una obra, vamos, maravillosa. La verdad que sí, Bueno, ¿eh? sí, Qué ingenioso, curioso, qué curioso, ingenio, sí. ¿eh? Para Sí. que veáis, a mí me gustaría que la gente, pues eso, investigase no solamente sobre Remedios Varo, sino sobre las mujeres del surrealismo, porque se le da muchísimo peso a los hombres del surrealismo y no se dan cuenta de que realmente las mujeres del surrealismo fueron mucho más polifacéticas y mucho más libres, porque es verdad que cogieron ciertas notas del surrealismo, pero realmente era su voz la que se reflejaba en sus obras. En el caso de los hombres del surrealismo estaban demasiado agarrados a lo que es la base teórica y del propio surrealismo y la voz de ellos se notaba menos, pero sí se notaba más el movimiento surrealista. En cambio, en el caso de ellas, fueron más la voz de ellas y breves notas del surrealismo lo que se representaba en sus obras. Así que invito a la gente a que bucee sobre las mujeres del surrealismo. Bueno, y ahora seguimos con los libros raros. ¿Y qué nos traes tú, Consoli? Pues yo traigo un libro también muy extraño que se llama El Gran Libro de San Cipriano o El Tesoro del Hechicero.
Toma ya. Se llama así, o sea, el título es... O sea, el título sí, así. cortito. Sí, sí. Bueno, a ver, cuando hablamos de libros extraños, aunque hay muchos hoy en día, no hay más que ver el nuevo Premio Planeta, pues... Por ejemplo, sí. Por ejemplo. De eso hay que hablar algún día, de los premios Planeta. Sí. La paga esta de Navidad. Sí. Bueno, pues siempre parece que recurrimos a los libros antiguos y nos vamos hasta el medievo, ¿no? Y quizás porque estos contienen conocimientos que hoy hemos olvidado o hemos dado por ineficaces o porque simplemente no los entendemos y eso es lo que nos fascina, ¿no? Bueno, pues yo traigo hoy un libro que es un grimorio, o sea, un libro de magia cuya historia es fascinante, ¿vale? ¿Y quién era San Cipriano, no? El libro de San Cipriano. ¿Y quién era San Cipriano? Bueno, pues San Cipriano nació en Túnez y era antes de convertirse al cristianismo, en el año 245 de esta era, pues era un señor, quizás un senador romano, de origen bereber o de origen púnico, y que llevó una vida más que cuestionable, ¿vale? Y fue en esta época cuando escribió el famoso libro de magia. O sea, no lo escribió siendo ya San Cipriano, sino antes, ¿no? Bueno, pues este libro se escribió y se perdió en el tiempo. Y luego fue descubierto, según cuenta la leyenda, en el año 1001 por un monje alemán que se llamaba Jonás Sufurino. Están los alemanes hoy a Sí, tope, sí. ¿eh? Y bueno, según Jonás, encontró este libro porque fue guiado por espíritus. O sea, el libro, él estaba escondido, ¿no? Estaba en una abadía, pero los espíritus lo llevaron hasta un monte que hay en Alemania que se llama el Monte Brocken, que era un lugar típico de reunión de aquelarres. Y fijaros qué curioso, que es un poco lo que comentaba antes, que hasta dónde te lleva la investigación para este libro, que de repente digo, joder, yo he escuchado antes lo del Monte Brocken. ¿Dónde lo habré escuchado? Bueno, pues está en el libro de Fausto, de Goethe, no sé si lo habré pronunciado bien. Sí, el Fausto, sí. Bueno, pues también aparece este monte, o sea, este monte tiene que tener miguilla, ¿vale? Porque aparece aquí, o sea, como algo real en el que este monje encuentra este libro, pero también en Fausto, este monte, en este libro también tiene que tener a lo mejor una vinculación esotérica, mística, mágica. O sea que desde siempre se ve que se habían celebrado aquelarres en ese monte y allí, curiosamente, pues este monje se encuentra el libro. Bueno, el libro estaba escrito en hebreo y sobre un pergamino virgen y este monje lo que hace es traducirlo al latín. Y bueno, a partir de aquí, de que lo traduce al latín, surgen unas 1500 versiones de este libro, como suele pasar. El teléfono es cacharrado. Exactamente. Entonces La cosa. Aparece, porque imaginaros, es un libro de magia, magia blanca y de magia negra, de las dos cosas. Fusiona. Vale, entonces, bueno, pues aparecen títulos como El millonario de San Ciprián, Los secretos del infierno, incluso El Ciprianillo. El Ciprianillo era un libro pequeñito, o sea, el de bolsillo. El de bolsillo este era para los monjes y tenía como pequeños remedios de magia blanca para ayudar. El Ciprianillo bueno. El Ciprianillo bueno, ¿vale? Ahora te lo encontrarás en el book también. Bueno, bueno, pues el libro tiene dos partes, una, como bien he dicho, dedicada a la magia negra y otras a la magia blanca, pues que tenía pues hechizos contra el mal de ojo, incluso invocaciones para encontrar tesoros. Mira, luego me lo pasas. Sí. Pues mira, las primeras publicaciones, en realidad, apúntatelo. Fueron en el siglo. Fueron en el siglo XVIII e incluye textos tan curiosos como La clavícula de Salomón, El dragón rojo y La cabra infernal, ¿vale? La gallina negra, magia caldea y magia egipcia. Madre. Y bueno, todo esto hace que mucha gente coja este libro como a título personal, o sea, para probar a ver si funcionan los sortilegios o... Exactamente, ¿vale? Y entonces, también no sé si habéis oído que hasta la gente se invoca a San Ciprián para que le ayude. Que le ayude, pero hoy en día... Yo lo había oído, pero no sabía por qué, la verdad. Pues, pero sí, alguna vez sí he oído... Pues incluso, pero te lo digo que yo esto le he contado, por ejemplo, ya a mi hija, oye, voy a hablar de esto. Y me dice, sí, hay una oración de San Cipriano. A San Cipriano. Sí. ¿Sabéis para qué? Para invocar al amor.
Entonces hay algo, San Ciprián, que la persona amada me llame, algo así, ¿vale? Qué No me- fuerte. pues o sea, que que os tu lo digo. hija, o sea que Tu está hija- rulando por gente de la edad de tu hija Sí, una sí. oración al amor de San Ciprián. Exactamente. Toma ya. ¿Qué O os sea, parece? Pues muy fuerte. Se lo tengo que preguntar a mis hijos a ver si saben algo de esto. Preguntárselo Pues porque igual han está... invocado también hay un poquillo... Yo, Sí, quiero sí. yo quiero invocar aquí un poco la abundancia así. Yo, Bueno, pues- el librillo ese que has dicho del ¿Sabéis tesoro... Pues que os voy a explicar una cosa acerca del tesoro. ¿Sabéis a quién era un libro que lo tenía en su mesilla de noche? A ver, Valle Inclán. Toma. Este de libro, este tipo. sabéis que Valle Inclán le gustaba mucho el esoterismo, Hombre. era muy fan de todo esto. ¿Y sabéis por qué lo tenía? Porque quería buscar un tesoro. Valle Inclán, al igual que Remedios Varo, lo pasó regulero Ya. a nivel económico, ¿vale? Entonces, él tenía este libro, una parte del libro hablaba de que había tesoros escondidos en Galicia y en Portugal. Vámonos para allá. Y entonces Valle Inclán, Coge la pala. que era un ferviente conocedor de este mundo oculto y sobre todo de este libro, pues y además como tenía poca pasta, pues dijo, pues venga, voy a intentar vamos a intentarlo. buscar. Entonces él empezó a seguir una hoja de ruta con lo que leyó en este libro y entonces le consultó a un gran amigo suyo que se llamaba Mario Rosso de Luna, no sé si os sonará, era un escritor, pero también era un ocultista. Y entonces se supone que Valle Inclán había descubierto dónde estaba el tesoro, uno de los tesoros, y entonces le preguntó a su amigo, oye, mira, es que yo creo que el tesoro este puede estar aquí. Entonces su amigo conectó con el más allá, hizo así Dijo, es verdad. y dijo, sí, O sea, que percibió que estaba. está, Sí. sí, está ahí el tesoro. veo- pero estaba- pasa una cosa. Dijo, Dice, veo el brilli ahí. no, dice, está custodiado por 7 gnomos. Adiós, Sabina. Y sabéis, bueno, ya, Eso- ya, esos espera. son los biofrutas, eso también. ¿Sabéis lo que le contestó Valle Inclán? ¿Qué? Lo sabía. Claro, dijo, "Pero te vas a quedar por encima. Pero- Lo sabía, o sea, es como que Valle Inclán, no es que Valle Inclán creía en todo, Sí. en todo esto, en los Sí, gnomos, entonces, De hecho, es que escribió obras de este tipo. claro, cuando le dijo, hay 7 gnomos, dijo, es que Yo lo intuía. lo intuía. Dijo, sí, te lo iba a decir yo. Y me dio el pero- Y la palpito. segunda pregunta fue, ¿son propicios? O sea, ¿son gnomos propicios ¿Son a...? majetes o son...? Y le dijo, no lo sé. Sí. Y hasta ahí Gnomos. se Así quedó, puedo- se Dijo, quedó "No- ahí. gnomos son". Sí, Así porque que esa es una anécdota que se contaban en los pequeños círculos, Sí. ¿no? Entonces hasta ahí se pudo contar. ¿Encontraría el tesoro? Pues hay que investigar eso, ¿eh? O sea, No, pero vosotros que, Andrés, tú querías ser el tesoro, pues ya sabes. Bueno, pues Cógete el libro de San Ciprián. Exactamente. En algún Pero sitio- Pero tenemos que ver a ver cómo podemos camelarnos a Los gnomos. Claro, a los- eso te iba a decir. a los gnomos. Si son Claro. irlandeses de estos... Porque como sean estos gnomos traviesos, oye, que supongo que lo sabréis, pero si habéis hecho alguna ruta guiada por Toledo, lo del tema de los contratos de esto de cuando vendías una casa, había una cláusula en cierto momento en la cual decía, estabas obligado a decir si en la casa que vivías tenía gnomo o no tenía gnomo, o si tenía vale. espíritu o no tenía espíritu. ¿Ves? Porque si no ponías nada en la cláusula y luego a quien te compraba te denunciaba porque había sucesos paranormales y no le habías avisado, tenías que devolverle el dinero, ¿sabes? Y Oye, pues, eso está bien. Eso- pues eso existía en Toledo. Que llamen a o los sea, de- que en aquella, claro que en aquella época creían mucho, no solamente Valle Inclán, o sea, pues Claro. o sea, en los espíritus, en los gnomos, en las Sí, brujas. sí, sabéis que Valle Inclán estaba en una época en la que el ocultismo, Estaba lo de la ahí. Ouija, todo Estaba eso high estaba... level. ¿Y claro. para lo de los gnomos a quién llamaban a desocupa Pues- o algo de eso? O- Los cazafantasmas, no lo sé, no tengo ni idea. Dice, oye, que tengo la casa aquí infectada, que mira Oye, algún día tenemos que llamar se ocupa y decirle, oye, tengo la casa llena de gnomos, que ¿qué tengo hago? gnomos aquí por todos lados, que esto es un sin vivir aquí. Esto es muy bueno, ¿eh? Sí, pues- Esto es un sin vivir, no me dejan, o sea, Los tengo aquí alterados y no... Mira, tengo los gnomos alterados. me la están liando todos los días aquí. Muy Pon bueno. poner orden. Me encanta. Eso sí, luego tenemos que coger referencia de todo lo que ha descubierto con Soli, que tenemos que buscar tesoros. Sí, Bueno, hay que buscar. hombre, vamos a ver, tenemos que hacer parné como sea, que la vida está muy mala. Sí, Bueno, sí. y Andrés, ¿tú qué nos traes? Pues yo voy a hablaros de un libro, vamos, súper curioso, que seguramente no habéis oído hablar de él nunca.
Seguramente que no. Pues es el Quijote. Así ¿Verdad? ¿Y ese libro? ¿El nuevo? ¿Lo han sacado ahora? está ahora la segunda versión. Está ya... ¿Ah, sí? ¿Pero está en Netflix ya o...? O sea, En Netflix, pero ya lleva tiempo. Pero Netflix. hay de bolsillo ese, ¿no? Claro. Hombre, por supuesto. Está la Y el versión ebook reducida. también. Claro, está todo. ¿La versión para tontos también está? Sí, la de dibujillos. Bueno, pues sí, os voy a hablar del Quijote. Y cómo no, pues el Quijote, como ya sabéis, pues es un libro Raro, partiendo de la base de su personaje principal. Y bueno, pues os voy a hablar un poquillo de lo que son las sombras que tiene aquí esto. De la parte oscura. Sí, pues a ver, os voy a hablar un poquillo de quién fue realmente el autor, de si existió el misterioso Cide Hamet Benengeli, que ahora os contaré un poquito. ¿Qué? Y, por ejemplo, de los secretos de los molinos, a ver qué hay un poco ahí, qué pasa. La simbología y tal. Sí, básicamente es eso. Voy a empezar a hablaros un poco del autor, que, pues bueno, Miguel de Cervantes Saavedra, que no lo conocéis apenas tampoco. No me suena mi muchacho. De eso sí hay este. una película ahora. ¿Lo Oye, sabes, me no? gustaría Es verla, verdad, ha salido ahora hace poquito. Yo la que he visto perdona que os interrumpa, la que he visto hace poco es la que, por cierto, os la aconsejo, qué peliculón, la de Frankenstein de Guillermo del Toro. ¿Pero ya salió? Bueno, sí, en Netflix. No estaba yo puesto, pero bueno. Bueno, aquí breve inciso. Peliculón, vamos, que soy fan de Guillermo del Toro. Venga, prosigue. Pausa publicitaria. Bueno, pues este hombre de Cervantes era conocido sobre todo por llevar una vida un poquito de sombras. La verdad es que lo pasó muy mal el hombre en algunos aspectos de su vida. Nació en 1547 y de la infancia que tuvo este hombre pues se sabe poquito, más bien. Los historiadores han estado buscando ahí a ver el lugar exacto de su nacimiento y demás, pero lo dudan. Hay gente que habla de Alcalá de Henares, otros hablan de Alcázar de San Juan. O sea, eso es todavía está ahí un poquito en el aire. Porque la gente, a ver, de una persona famosa, pues lo que suele pasar en estos casos, que se quiere poner la medalla de ver aquí el hijo predilecto y bueno, hay estas cosillas que... Pues la vida de este muchacho estuvo de muchachillo, estuvo marcada por la adversidad. Estuvo de soldado en Lepanto, fue también cautivo en Argel durante 5 años y más tarde pues recaudador de impuestos y preso. O sea, no le faltó detalle a este hombre. Tenía argumentos para una película de Netflix. Que el manco de Lepanto no era manco, lo sabéis, ¿no? No era manco. Tenía la mano tonta, pero no era manco. Sí. Pues eso, estos son los ingredientes perfectos para crear a un loco cuerdo que busca justicia en un mundo absurdo. Que de aquí viene un poquito el argumento de lo que viene siendo el libro. Bueno, el primer misterio que nos surge es que durante años pues algunos investigadores han sugerido que Cervantes pudo no haber sido el único autor del Quijote, que lo sepáis. Así que el lenguaje, las referencias ocultas y los cambios de estilo entre partes han llevado a las teorías que hablan de coautores secretos, de influencias templarias o incluso de una red de escritores anónimos que escondían mensajes cifrados contra la Inquisición. Ahí lo lleváis, que veis el Quijote que parece que nada, pero ahí está la cosa. Pues bueno, os voy a hablar, como he dicho antes, del misterio del manuscrito y Cide Hamet Benengeli. Vaya nombrecete, Pues eso, este enigma aparece justo en mitad del libro. El supuesto manuscrito árabe del que Cervantes dice haber traducido la historia. El narrador nos cuenta que halló un texto escrito por un tal Hamet Benengeli, un historiador musulmán. ¿Existió realmente ese manuscrito o fue una invención genial para burlar la censura religiosa de la época? Algunos estudiosos creen que este personaje es un alter ego del propio Cervantes. Otros piensan que Benengeli podría significar hijo del ciervo, una referencia simbólica al sacrificio o incluso una burla en clave a los cronistas cristianos. Y aquí pues se abre otra puerta inquietante. Si el Quijote fue traducido de un texto árabe, ¿qué otro mensaje pudo esconder? Cervantes, bajo esa capa, pues dejó ahí algunos detalles un poco que la verdad es que te dejan un poquito entre la ficción y la realidad. Hay también supuestos de alquimia. Otros incluso aseguran que Cervantes quiso ocultar enseñanzas esotéricas bajo el velo del humor.
No sé yo. El bálsamo de Fieragrás. ¿Os suena? Eso ahí tiene que tener Es que alguna historia. Total. Sí, no, hay bastantes cosas. Por ejemplo, enigmas que hay dentro de la obra. Pues a ver, cada página del Quijote está sembrada de claves misteriosas. Por ejemplo, los molinos. Que diréis, no, el gigante tal. Sí, para la mayoría es una metáfora de la locura que tenía Don Quijote. Pero algunos investigadores sostienen que representan el poder, la Iglesia, el Estado o incluso el destino, que aplasta los sueños del individuo. ¿Y si los molinos fueran símbolos de un mundo mecanizado que amenaza la libertad del alma? Madre mía. Esto es... El mundo mecanizado que nos deshumaniza. Sí. Pues el propio Quijote parece saber más de lo que muestra. En varios pasajes habla con conciencia de ser personaje de una historia, como si supiera que está siendo leído. ¿Fue historia o estaba reflejando su propia sensación de vivir en un mundo ficticio? No lo sabemos. Y luego está el enigmático personaje de Dulcinea del Toboso, la dama ideal que nunca aparece realmente. ¿Es una metáfora de amor imposible o una representación de la verdad? ¿Siempre buscaba la felicidad en esta mujer? Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, se comenta que la carta de amor de Don Quijote a Dulcinea es una de las más bonitas de la historia, aunque no apareciera hasta por ningún lado. Pero vamos, que ahí tenía él en su cabeza metido el amor ideal. Sí. Pues bueno, misterios históricos y el final de esto, pues incluso la muerte de Cervantes está rodeada de enigmas. Porque no sé si lo sabéis, que murió el 22 de abril de 1616. Y diréis, ¿qué pasó ese día también? Pues mira, que ese día también cerró sesión William Shakespeare. Bueno, no. Aunque por diferencias de calendario. Ve que estás adelantado, es que eres muy adelantadilla. Me estoy revelando. No. O sea, no fue el mismo día. Pero por historias ahí un poquito, yo creo que también se aprovechó la situación de decir, pues mira, este famoso, este también famoso, escritores los dos, pues aquí los enlazamos. También es verdad que la tumba de Cervantes pues está un poco perdida, bueno, de hecho estuvo un montón de tiempo perdida, hasta que en 2015 se anunció su hallazgo en un convento madrileño. Pero incluso eso está discutido, ya que los restos no pueden ser identificados con certeza. Como tantas, porque mira, en España tenemos un problema muy gordo de la protección de las tumbas y de los huesos y los restos de nuestros personajes más ilustres. Y más hace unos años. Vamos a ver, la Iglesia Católica, o ciertas instituciones, cuando han tenido que estar al cargo, sobre todo la Iglesia Católica, al cargo de personajes ilustres, han cogido el dinero, pero no han tenido cuidado de nada. Porque es que ahora mismo, igual que el Cid, Cervantes, no sé qué, no sé cuánto, o sea, es que todos estos, es que yo te puedo asegurar que no saben dónde está ninguno. No, tú verás. No saben dónde está ninguno, pero tú vete a otro sitio, tú vete a Inglaterra o a otro lado, que saben perfectamente dónde tienen a sus personajes ilustres. Ya, pero al final es lo que decimos. También aquí pecamos mucho de querer ponernos la medalla y decir, pues aquí están los restos de fulanito y no, pues están aquí y tal, y eso pues mueve turismo, mueve gente. Exactamente. Aquí en España, en el momento en el que se tuvo una concepción, o por lo menos se tuvo una cierta preocupación por el patrimonio, ¿vale? Porque hasta ese momento nos daba igual de que nos quitaran las pinturas románicas, que las despegasen, si las llevasen, por ejemplo, a Estados Unidos, o que sepa Dios dónde estaban los huesos de no sé quién. Entonces, en el momento en el que encontramos que tenía una funcionalidad y una rentabilidad nuestro patrimonio, pues entonces ya sí que conservábamos las cosas, y si no estaban conservadas, como los restos, nos inventábamos que estaban ahí. O sea, daba igual. Eso es lo bonito, o sea, da igual, mira, que aquí está este personaje y le ponemos una tumba y sacamos rentabilidad. Da igual que la pulverización de huesos que haya ahí no sean de él, o que haya 500 personas ahí en una fosa común. Da igual. Venga, que pone el nombre. Pone el nombre. Ahí entra el ¿te lo crees o no te lo crees? Es que eso es... Pues igual que Santiago de Compostela. Venga, no entremos en esos temas. Venga, que nos vamos aquí de... No entremos en esos temas. Bueno, pues así como reflexión final, el Quijote es más que una novela. Eso ya se sabe todo el mundo. Es un espejo al alma humana. Un libro que cambia cada vez que se lee, como si estuviera vivo. Tal vez Cervantes no quiso darnos respuestas, sino preguntas. Tal vez el mayor misterio del Quijote es que sigue revelando secretos 4 siglos después. Así que ya sabéis, la próxima vez que veis un molino, pensar que quizás todo lo que veis no parece a la realidad.
Total. Y bueno, pues... no- Eso es lo bueno de los libros, ya sean raros o no raros, que cada vez que los lees, sobre todo con una edad diferente, estás leyendo un libro distinto. Eso es una maravilla. Eso te iba a decir. Además que el Quijote, por ejemplo, yo siempre lo he oído. O sea, yo lo oí cuando... O sea, lo leí cuando me obligaron un poquito en el instituto. Y pues a ver, pues hubo cosas que me molaron más, otras menos. También la madurez de la época pues no era la más precisa para leer este libro. Pero por ejemplo mi padre se lo ha leído ya 2 veces me parece, pero en poco tiempo, y cada vez le gusta más. O sea, es algo que, a ver, mi padre también devora libros, pero Pues esto es así. eso pasa con los libros, que cuando da igual que sea el Quijote o el que sea, un libro que te gusta, cuando lo lees en diferentes momentos de tu vida, ves un libro distinto y eso es una maravilla. Bueno, proseguimos con la siguiente sección para refrescar, así que vámonos a... ¿Pero qué me estás container? Se pone de moda las fake weddings o bodas falsas. Ante el hecho de que cada vez se casan menos personas y lo que nos gusta, una juerga, se ha puesto de moda por parte de los organizadores de eventos recrear bodas falsas. Los novios suelen ser actores contratados y tú, previo pago, puedes asistir como invitado con tu traje de gala y disfrutar de la boda como si fuera de tu amigo íntimo. La gente come, bebe, baila y grita vivan los novios, hasta desgarrarse las vestiduras. Sin duda, no será la historia de amor más bonita, pero sí la más disparatada. Extrañas señales de radio procedentes de la Antártida. El pasado julio, un detector de partículas cósmicas en la Antártida registró una serie de señales de radio muy inusuales procedentes del hielo. Lo increíble del suceso es que cómo es posible que un lugar tan remoto y frío esté generando datos que los científicos aún no logran explicar. Este caso podría estar revelando algo sobre la física del hielo, del clima o de la radiación, que aún no entendemos, o puede estar vinculado a teorías de la conspiración sobre bases secretas, conspiraciones ovni o una ciudad perdida bajo el hielo. ¿Quién sabe? Ordenan indemnizar a su exesposa por guardarla como gordita en el teléfono. Un tribunal turco ordenó a un hombre a pagar una compensación económica y moral a su exesposa, después de que ella descubriera que su número estaba guardado en su teléfono bajo el nombre de Gordita, Tombul en turco. El caso, ocurrido en la ciudad de Uşak, que está en Turquía, sienta un precedente legal, sobre todo en el uso de los apodos considerados denigrantes dentro de las relaciones de pareja. La controversia comenzó durante el proceso de divorcio, cuando la mujer presentó como evidencia que su esposo la había registrado en el teléfono con el apodo Tombek, una palabra coloquial turca que se traduce como gordita. La afectada argumentó que el mote era desagradable y había dañado su dignidad dentro del matrimonio. Una empresa de neurociencia ha dado la solución para la adicción al móvil. Una carcasa de acero inoxidable de casi 3 kilos de peso. El producto busca reducir la adicción digital mediante el cansancio físico que provoca sostenerlo. La incomodidad que provoca llevarlo, pues no cabe en ningún bolsillo, también es un hándicap para deshabituarse del teléfono. ¿Para cuándo descargas eléctricas como el perro de Paulo? Total. Encontrada en la megaciudad de las arañas. Sky Fitness American informa que en una cueva en la frontera entre Grecia y Albania se ha descubierto una telaraña gigantesca, la primera documentada de este tamaño, en la que 2 especies de araña han cooperado para construirla, lo cual es tremendamente inusual. Aunque parezca de ciencia ficción, la telaraña mide 106 metros cuadrados y alberga una ciudad de unas 110.000 arañas y forma parte de un ecosistema subterráneo realmente complejo. Flípalo, colega. Muy rico. No quiero ir ahí. Un Halloween muy realista. Una pareja de Carolina del Sur decoró su vivienda con un montaje tan realista que muchos creyeron que se trataba de un incendio real. Las autoridades recibieron varias llamadas de emergencia alertando sobre el fuego. Amanda Peden y Sam Lee son conocidos en su comunidad por sus colaboradoras
por sus elaboradas decoraciones de Halloween. En 2021 presentaron un avión accidentado con esqueletos como pasajeros y al año siguiente construyeron una escena de choque automovilístico con un vehículo volcado. Pero fue este año cuando su casa se volvió viral por primera vez. Crearon una simulación de incendio tan convincente que muchos automovilistas llamaron a los bomberos al pasar frente a la vivienda. Al final todo quedó en una anécdota, pero a los bomberos no les hizo tanta gracia. Y para terminar este apasionante programazo que estamos haciendo, Consoli nos trae un personaje verdaderamente apasionante, un pensador medieval muy multifacético. Yo es que lo estuve mirando así por encima, digo, la Virgen, todo lo que ha hecho este hombre. Pero es un personaje, doble personaje, ahora lo cuento. Venga, cuéntanos. Pues mira, Ramón Llull era un cortesano de la corte de Jaime I en Mallorca, ¿vale? Aproximadamente sobre el 1311, y bueno, pues era un trovador, un vividor, tenía un montón de amores ilícitos, estaba casado, ¿vale? Estaba casado, tenía hijos. Vale, o sea, era multipolifacético, ¿verdad? Exactamente. Amoroso, o sea, poliamor también la práctica. El poliamor, sí, lo practicaba. Pero mirad lo que ocurre, que a los 30 años tiene una serie de visiones místicas que le hacen cambiar el rumbo de su vida y dedicarla a Dios. A ver, la otra versión, ¿vale? Es que en lugar de esta versión mística, es que Ramón Llull estaba enamorado de una mujer casada. Y entonces el hombre, pues, cuenta las malas lenguas, que apareció en la iglesia, ¿vale? Para rendirle culto a su amada, ¿no? Entonces su amada se desgarró las vestiduras, le enseñó el pecho porque estaba enferma. Tenía cáncer, y entonces el tío dijo, va de retro Satanás. ¡Qué miedo! ¡Calla loca! Y se fue. ¿En serio? Y entonces ese fue realmente la visión mística, entre comillas, o sea, que él dice tener. O sea, él cambió su rumbo. Porque le enseñó un pecho enfermo la otra. Claro, o sea, no. A ver, así parece muy. Sino porque lo que sentiría, ¿no? O sea, se sentiría fatal, se sentiría derrumbado, y a partir de ahí dijo: voy a abandonar a mi familia, la política, la familia, o sea, su mujer y sus hijos, y se fue y dijo, voy a retirarme a la vida mística. Sí. Entonces su mujer le denunció, por mal padre, porque el tío es que se piró así. Hombre, y dijo, quedaba feo, la verdad. Sí, quedaba mal, sí. Bueno, pues es que el tío lo tenía tan claro que, bueno, abandona a su familia, pero reparte los bienes y bueno, se autodeclaró el juglar de Dios. Dijo, yo me voy y ahora ya el juglar... A este le dio una pájara. Sí. Bueno, se fue de santuario en santuario, y bueno, cuando volvió, porque, o sea, se fue de santuario en la península, pero volvió otra vez a Mallorca y ahí empezó a estudiar con los monjes cistercienses latín, árabe, teología, lógica, escolástica, o sea, se empezó a formar muchísimo. Y sobre todo, la puntillita fue que empezó a estudiar árabe. El estudio del árabe, el tener conocimiento de esa lengua, pudo leer un montón de esta mística oriental, y bueno, esto ahí le tenía... Porque ¿qué es lo que quería hacer? Bueno, pues él lo que quería hacer era un método racional para demostrar verdades. Verdades a partir de que todo... de que no tendría por qué haber guerras, sino solo tendría que haber interlocutores. Entonces, bueno, pues la gente no veía muy bien que él fuese tan amigo de los árabes, ¿vale? O que diese por buena todo el misticismo árabe. Pero bueno, esto lo estamos hablando en un Toledo en el que estaban las tres culturas. Convivían las tres culturas. De hecho, él fue mucho tiempo a Toledo, judía, árabe y cristiana. Entonces, pues por ejemplo, no estaba a favor de los cruzados, ¿vale? De estos que iban a hacer la... Sí. Porque él pensaba que la fe no tenía que imponerse por fuerza,
¿vale? Tiene toda Entonces, su lógica, sí. luego después de esto tuvo una segunda revelación, esta ya es por la que ya el tío ya se vuelve ya súper, vamos a poner más estudioso después de haber estudiado todo esto que os he dicho. Y en esta segunda revelación desarrolló lo que es su arte, que es su ars magna, su arte magna, su gran arte, ¿vale? Y es el sistema lógico basado en principios fundamentales como la bondad, la eternidad, la sabiduría, con los que, según él, podría demostrar la verdad mediante estos argumentos necesarios. Sé que esto suena muy loco, muy filosófico, pero él lo establece de forma mecánica, ¿vale? Una forma de organizar el pensamiento para llegar a la verdad. Fijaros que fue en realidad el precursor de la lógica simbólica. De hecho, es el santo de los informáticos, de ese lenguaje, Sí. ¿vale? Sabéis que el lenguaje informático, Sí. pues bueno, pues es un precursor. Entonces, bueno, para él no había enemigos, solo había interlocutores y bueno, el sufismo que aprendió cuando estudió árabe le influyó mucho, ¿vale? En su pensamiento. Sabéis que el sufismo, ¿habéis escuchado hablar del sufismo? Es, bueno, pues la unidad del ser, el amor como vía de conocimiento, la convicción de que Dios se manifiesta en todas las formas. Todo eso es una forma muy sufista de ver el cristianismo, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, todo esto vamos a hablar que es el pensamiento filosófico por el cual Ramon Llull adquiere una gran una gran fama en aquellos tiempos. Y de hecho, hoy en día, pues hasta ahí tienen escuelas, porque hasta fundó una escuela de su pensamiento. Bueno, vale. Pues hasta ahora muy bien. Pero ¿por qué realmente es conocido Ramon Llull en la Europa de aproximadamente el siglo XV? Por sus tratados de alquimia. Bueno, pues estos tratados de alquimia se supone que no son de Llull. ¿Pero por qué no son de Llull? Porque unos historiadores contemporáneos, los de ahora, han determinado que esos escritos no son de Llull. Los ha copiado. Que hubo gente que que cogieron esta fama que tenía de Ramon Llull, de este pensamiento pues tan filosófico que tenía, y dijeron, pues vamos a poner que esto es tratado de la alquimia y vamos a afirmar como si fuera él. Ah, que es otra... O sea, vale, o sea, que Se gente que se hizo pasar por Llull. Por Llull. Para ¿vale? poder encajarlos en el Vale. mercado, porque él tenía un nombre. Exactamente, pero esto ha surgido ahora, ¿vale? Claro, Siempre claro. Ramon Llull ha sido Nadie más se dio conocido cuenta. en Europa porque era un alquimista, ¿vale? Además de filósofo. ¿Pero realmente escribió algún tratado alquimista o Sí, no? sí, sí, Ah, sí, vale. sí. A ver, Sí. sí y no. Dicen que no, o sea, los historiadores de ahora dicen que no escribió él esos tratados, pero yo considero que sí los escribió. Lo que pasa que ahora lo que estamos es renegando de ese Llull Sí. alquimista, Claro. porque les conviene tener Al más Llull filosófico. al Llull filosófico, Claro. ¿vale? Porque La alquimia tiene peor prensa. exactamente, Vende menos. ¿vale? Vende menos. Entonces, ¿Cuántos los fijaros- prejuicios, los exactamente, prejuicios de la fijaros ciencia? qué prejuicios tenemos que ahora a este Llull, a este conocimiento alquímico que él tenía, le dicen el pseudo Llull, Ah, qué fuerte. ¿vale? Sí, pero Poniendo de verdad a la gente que no se puede defender. pero ¿Te exactamente. imaginas que se toma la piedra filosofal y viene Llull? Sí, sí, sí. Estaría bien, sería un detalle. Bueno, pues libros tan famosos en su momento como Testamentum, Liber de Secretis Naturae, que son tratados alquímicos en realidad, pese a llevar su nombre y hacerlo famoso en estos siglos, pues dicen que no salieron de su pluma, ¿vale? Y que otros alquimistas se apropiaron de esto. Entonces es cuando nace el pseudo Llull o el Llull paralelo y bueno... El Meta-Llull. Sí, el Meta-Llull. Bueno, pues ¿por qué la historia silencia lo que no cuadra con el sistema social? Sabéis que, por ejemplo, Newton, y os lo traigo ahora a colación porque es que yo creo que está ocurriendo lo mismo, Newton, que sabéis que es un físico conocidísimo, ¿no? O las leyes de Newton, bueno, pues sabéis que hace
hace unos años, sacaron que tenían un montón de tratados de alquimia. Sí. Porque Y no interesa- y hay gente que dice es que Newton era más alquimista que físico. Y para que veas. Pero todo eso lo ocultaron porque querían tener al Newton Vende menos. al Newton físico y no al Newton de alquimista. Claro. O porque no quieren que accedamos a esos conocimientos de alquimia, Yo o estoy porque seguro no que- quieren que conozcamos la verdadera faceta de los que nosotros consideramos hoy en día pilares de nuestro conocimiento Totalmente. filosófico o físico. Entonces, bueno, ahí... Porque todo la alquimia se creen que es esotérico, Claro. ¿vale? Y sin embargo Ese es el problema. pero es que era un conocimiento... Era una ciencia. Era una Es ciencia. Una ciencia. Lo que Claro. pasa es que era una ciencia que no todo el mundo tenía acceso a ese conocimiento. Y Pero luego el tema de ocultar ciertas facetas de personajes de la historia no solamente le pasó, bueno, pero le ha pasado a muchísimos. En el caso, por ejemplo, de Velázquez, cuando murió encontraron en su biblioteca que tenía muchos libros de esoterismo, de astrología, de astronomía. De hecho, es que muchos de sus cuadros estaban basados justamente en la simbología, en hacer incluso amuletos cósmicos dentro de sus obras. Por ejemplo, las Meninas, ¿vale? Hay una Sí. constelación y realmente dicen que es un amuleto el propio cuadro. el propio cuadro. Entonces hay muchos personajes de la historia que tienen una vinculación muy estrecha con el esoterismo, con la alquimia, con fíjate la biblioteca de Felipe II, por ejemplo. Sí, pero Por fijaros ejemplo. que en este caso lo que hacen es decir, no son de él, Claro. y renunciamos a este Yul, Claro. y hasta le llaman pseudo-Yul. Entonces a mí eso es que de verdad me rechina. Sí. Es decir, Sí, ¿por qué pero- renunciamos a esto? Si yo creo que en realidad hay muchos sabios que al final terminan estudiando y al final terminan por aquí, por el ocultismo, porque son gente curiosa, son gente que lo que De mente abierta. quieren, claro, lo que quieren es aprender y aprender más. Y entonces, al final, terminan estudiando esto. El verdadero Entonces, científico tiene la mente abierta. yo estoy en que los que los tenemos cerrados somos nosotros. la mayoría de Y los muchos de casos- los historiadores de ahora también. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, bueno, me pareció súper interesante la figura de Yul. Lo he mirado así un poquillo por encima cuando dijiste que ibas a traer el personaje, pero la verdad es que es un personaje que te invita a querer saber más de él. Bueno, y mirar, aunque voy a pisar un poquito lo de la frase que tenemos al final, pero es que hay una frase que me encanta. Adelante. Pisa el Jules- acelerador. Piso. Sí, vale. que él decía, si eres libre, el amor te hará esclavo, pero si eres esclavo, el amor te hará libre. Fíjate, qué bonito. ¿A que sí? Ahí lo llevas. Ahí se queda. Toma del frasco. Sí, sí, sí. Pseudo Metayul. Joder. Y eso que era el pseudo. Si está Bueno, entero- pues vamos pisando el acelerador para ir terminando este programazo y bueno, vamos a esa musiquita del final. Bueno, llegamos al final del programa, esperando que lo hayáis disfrutado tantísimo como nosotros, y vamos a escuchar la doble cita del día, Andrés. Sí, bueno, vamos a por la segunda. ¿Eh? Bueno, pues... Dos veces bueno, ¿eh? Sí, eso O sea, siempre. Bueno, el misterio es el elemento clave en toda obra de arte, de Luis Buñuel. Muy maravilloso. Bueno, pues hasta dentro de 15 días. Nos veremos, como siempre, en la frontera. Chachi pistachi. Sí. Menos mal que tu frase ha sido cortita. Porque es que llevamos 53 minutos, ¿eh?